en ese contexto es claramente astucia. Claro. ¿Te fijas? Pero en cada uno de esos temas tú puedes encontrar... Después se habla mucho de ella, por ejemplo, que ella es tremendamente desconfiada. Yo creo que efectivamente ella tiene un tema muy importante con la lealtad. La lealtad para ella es clave. Y cuando ella siente que alguien ha sido desleal, es muy dura en su reacción, ¿ya? Baja la cortina. No, de acuerdo a lo que yo sé, no es de las personas que grita. Y a veces un grito... No hay para qué gritar. Y a veces un grito es mucho más suave que una ley del hielo. Claro, ¿ya? claro. Entonces, pero, por ejemplo, en esto de la desconfianza, una cosa es que ella requiere y exige y entrega también mucha lealtad. Pero, ¿esto es desconfianza o no? Porque la verdad es que si uno mira su entorno, Peña, su jefe de gabinete, es una persona que ella conoció unos meses antes de la campaña. Claro. Su ministro de Hacienda, un hombre muy poderoso, es una persona que ella conoció un par de meses antes de la campaña. Su ministra de la Vivienda, por nombrarte otro ministro, que fue una ministra que la acompañó desde el primero hasta el último día, Patricia Poblete, también prácticamente la conoció cuando la nombró. Entonces, bueno, ¿es tan desconfiada esta mujer que nombra en puestos claves a personas que acaba de conocer? Además, entonces, es sano ser desconfiado en la soledad del poder. Además. A ver, imagínate, Claro. es decir, es obvio que... Mujer, primera presidenta, todos los ataques machistas habidos y por haber. Y te puedo agregar otra variable, una concertación, es decir, una coalición de gobierno que es la suya, que está en plena descomposición. Claro. Antes de seguir, Patricia, quiero mostrarles, ahí sí ya entiendo que ya me están enfocando, y yo tenía marcadito para no equivocarme, para que no hubiera brillo. Patricia Poleser, Bachelet en Tierra de Hombres, está en todas las librerías. Yo tengo que admitir, no he terminado de leerlo aún, pero está muy interesante, es de Editorial Debate. Está en todas ya, ¿cierto? Sí. Perfectísimo. ¿Puedo hacer una invitación, Pero Jorge? por favor. Bueno, como sabes, hoy día se inaugura, el viernes se inaugura se inauguró la Feria del Libro, y este miércoles 3 voy a estar en la feria, feliz de conversar con todos los lectores que quieran, y el próximo miércoles, este miércoles 3 a las 6 de la tarde. 18:00. Pero ¿Va a más ser importante en la sala que de eso, abajo? No, eso yo voy a estar en el stand de Random House. Perfecto. Pero el miércoles 10 de noviembre vamos a hacer una presentación y todo el mundo está invitado, en que comentarán el libro Tres Hombres. Ya. El escritor Pablo Simonetti, Ya. el director de The Clinic, Patricio Fernández, y el senador Pablo Longueira. Así que todos invitados ahí sí a... Bien amplia la... Creo que son tres hombres que pueden dar tres miradas bien distintas. Tres miradas bien distintas. Y me pareció interesante ver qué piensan los hombres de esta Michelle que entró, como dice el título, en terrenos que son masculinos. Le tocó muchas patadas, parece, así, patadas, así, mostrarle los dientes. A mí, siempre, las veces que yo la vi a ella, siempre me pareció una mujer súper afable, muy cercana, simpática también. No, tiene un sentido del humor Sí, claro. que envidiable. O sea, hay un video que circula en YouTube que es de esa misma oportunidad donde Michelle Bachelet estuvo en la Habana Vieja, donde está bailando salsa. Ahí se da vuelta. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Es muy bueno. Sí. Entonces siempre a mí me parece un personaje apasionante, ¿no? Como personaje político, ¿no? A diferencia de Lago, a diferencia de Frey, a diferencia de Elwin y a diferencia de Piñera también. Yo diría que ella encerraba exactamente todo lo que tú has dicho, que era su desconfianza, sí, pero me parecía lógico que fuera desconfiada. Si a mí me hubiera tocado el caso, como hombre o como mujer estar en el poder, desconfiaría hasta de mi sombra, digamos. Pero para que veas ¿no? tú que es tan relativa esa desconfianza, como Claro. te decía yo antes. Ella nombra gente que casi no conoce en puestos clave. Bueno, pero eso es... Es interesante eso, cuando uno piensa en su desconfianza. ¿Cómo se explica esto? Porque uno lo lee con todos los analistas. La concertación hacia abajo, como concertación, como conglomerado político con sus contradicciones y en algunos casos, o en la gran mayoría de casos, pelea absurda. Y por otro, que Bachelet tenga una aprobación
que yo creo que se la querría cualquier presidente en la historia, porque un 80% yo creo que a Lagos le tiene que haber dolido su ego rudamente. A ver, la verdad es que yo creo que tratar de entender esa popularidad de Michelle Bachelet no se puede, a mi juicio, analizar con una o dos variables, ¿verdad? Esa es como yo te diría, mi conclusión después de esta investigación. Aquí juegan muchos factores, pero también creo que ella es una persona muy especial. Creo que ella es una persona muy excepcional. Es decir, como he dicho en otras ocasiones, yo creo que ella es engañosa, que nos hace creer que es como uno. ¿Ah? Uno está con ella y es lo más afable que hay. Es igual que uno, creo uno. Las piensa. Es decir, Michelle Bachelet es una persona excepcional en cualquier categoría que tú quieras analizarla. En la personal, creo que vivir lo que ella ha vivido y levantarse como se ha levantado, haber sufrido lo que sufrió y no tener realmente ni una gota de odio. Es decir, yo cuento en el libro, no sé, como confesaste que no lo habías terminado, no sé si has llegado a esa parte, pero ella se relaciona con gente que políticamente está claramente al otro lado de la manera más natural del mundo, ¿no? Entonces, esa capacidad en términos humanos, esa empatía que ella tiene. Mira, yo tenía muchos testimonios, puse un par en el libro, pero recogí muchos más, de gente que por una u otra razón tuvo la oportunidad de estar con ella, y todos, sin excepción, da lo mismo si eran jóvenes, viejos, de derecha, de izquierda, ponle la transversalidad que quieras, todos te decían, mira, cuando yo estuve con ella, sentí que yo era lo más importante del mundo en ese momento, sin importar lo que estuviera pasando alrededor. Esa capacidad yo la he visto en muy pocos seres humanos a lo largo de mi vida. Eso en lo humano es realmente una persona bastante excepcional. Después en lo profesional, esto que uno cree que es como uno, las piensa, es médico, salubrista, epidemióloga. El magíster en la Academia de Guerra. Después tiene este magíster en la Academia de Guerra. Que no es la NEPE, es la Academia de Guerra. Es la Academia de Guerra y después va a Washington y hace otro curso de especialización en defensa. Es decir, cuando el presidente Lagos la nombra a ella como ministra de Defensa, no es solo porque es la hija del general Bachelet, no es solo porque es mujer, es porque además sabe del tema. Y no tengo duda de que Michelle Bachelet sabía de defensa mucho más que otros ministros que han ocupado la cartera. Entonces, te fijas que en muchas áreas, bueno, y en el área política, la verdad es que haber logrado mantenerse con un gobierno con esa popularidad, no solo ella, el gobierno terminó con entre un 55 y un 60% de aprobación, con todas las dificultades que tuvo su gobierno, externas al gobierno e internas al gobierno. Es decir, todo lo que implicó poder gobernar con una coalición que venía mal desde el gobierno del presidente Lagos, desde el comienzo del presidente Lagos. Yo creo que la verdadera trizadura profunda de la Concertación, mucho más allá de los temas ideológicos entre autoflagelante y autocomplaciente, creo que se produce cuando Joaquín Lavín está a punto de ganarle la elección a Lagos. Sí, claro. Eso fue impensado. Y en ese momento, si la derecha logra casi ganarle a Ricardo Lagos, que era la figura más potente que tenía la Concertación, se produce en la Concertación una sensación de final que acompaña muy fuerte, tenemos mala memoria, pero esa sensación acompaña muy fuertemente al presidente Lagos en sus 2 primeros años. Le cuesta gobernar esos 2 primeros años. Lo que pasa es que después él se afirma, su popularidad sube muy fuertemente y la Concertación empieza a sentir que quizás no es el final y se rearma en torno al presidente Lagos. Y con Bachelet no pasó lo mismo. Y con Bachelet ya era claramente el final. Por lo tanto, la lealtad que habitualmente tiene una coalición con su gobierno y con su presidente, Michelle Bachelet la tiene muy, muy debilitada. Y por lo tanto, que ella haya logrado no solo sobrevivir, siendo mujer y con todos los problemas propios de un gobierno, sino que además salir con el éxito que ella salió, creo que demuestra también una gran capacidad política. Una anécdota respecto de lo de defensa y la capacidad política. Hubo un seminario de estos seminarios de seguridad global, hemisférica, que hacen los militares de pronto y invitan a muchas personas y hablan de esos temas que a veces son tan etéreos.
y que lo hicieron en un hotel aquí en el centro de Santiago. Y entonces venía la presidenta. Bueno, todo el mundo esperaba a la presidenta y particularmente no había marcha, sino que estaban tocando a Iyapu. Entonces estaba lleno de militares, está el presidente del Consejo de Defensa del Estado, las autoridades, todos los comandantes en jefe, y todo el mundo esperaba a la presidenta. Entonces sonaba esta música, que es una música marcadamente izquierda. Entonces yo me preguntaba en ese instante, yo miraba, estaba sentado con otros militares y civiles también en la mesa y decía, esto es el mundo al revés, ¿no? O sea, tengo 40 años y viví mi adolescencia durante la dictadura militar, básicamente. Entonces, esto era el mundo al revés. Pero me llamó poderosamente la atención que cuando entra Michelle Bachelet, bueno, todos se paran, es la presidenta y viene el himno y qué sé yo, pero no habla primero ella, sino que habla primero el comandante en jefe. Hay un cambio, ¿cierto?, en el protocolo tradicional de esta historia. En general es el vocero, ¿cierto?, o alguien que lee y que dice, le da el paso a la presidenta. En términos militares es así, no habla nunca el comandante en jefe porque están casi no a la par, pero es una autoridad militar. Entonces, solo para darle el pase. Pero en este caso se rompe el protocolo y habla el comandante en jefe. Y es él el que presenta a la presidenta, ¿cierto?, en el marco de este seminario. Pero después viene un detalle, y efectivamente tiene que ver exactamente con lo que tú dijiste. Bachelet en ese contexto, bueno, ella dice, bueno, yo estudié, los conozco bien a usted, algunas caras conocidas en defensa, bla, 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 bla. Y de pronto dice, bueno, pero yo además quiero citar, ¿cierto?, a von Ludendorff, y empieza a hablar de una serie de libros que el poder militar de un país, la fuerza es importante, pero primero y por sobre todo, de que esta tiene que estar supeditada al poder político. Entonces yo figuraba sentado, viendo la cara de póker, básicamente, de los militares, y mi sorpresa. Mi sorpresa, no solo como periodista, sino además como ciudadano de este país, que para mí fue muy raro verlo, además con la cara llena de risa. Sí, eso fue lo notable. ¿Sabes qué, Jorge? Yo siento que ella tiene, en muchas situaciones como esa, tiene esta capacidad enorme de ser muy genuina. Porque lo que dice, es decir, a mí me impresiona mucho, en esa misma encuesta UDP vuelve a salir, que es un dato que yo he mirado siempre, lo mucho que se le cree a Michelle Bachelet. Entonces tú dices, ¿por qué la gente le cree todo a Michelle Bachelet? Porque yo creo que ella es realmente muy genuina. Es decir, cuando no puede decir algo, dice, no voy a hablar de esto. Y muchas veces se le ha criticado, porque los políticos siempre tienen que tener respuesta. Por ejemplo, hace poquito tiempo, cuando se produjo este impasse sobre la ley antiterrorista entre el ministro Pérez Lloma y la ministra exministro Pérez Lloma y exministra Carolina Toá, le preguntaron a ella y dijo, de eso no voy a hablar en este momento. Lo hablaré en algunos años más cuando corresponda. Es decir, nunca, no sé si nunca es una palabra demasiado fuerte, pero creo que a Michelle Bachelet le cuesta engrupirte con algo cuando no puede decir lo que realmente piensa. Y por lo tanto prefiere no contestar, que es una cosa compleja en un político. Pero eso hace, a mi juicio, que ella tenga este reconocimiento tan fuerte. Fíjate que una de las cosas que a mí en esta misma área, 30 segundos. Me sorprendió mucho esa característica respecto al Transantiago. Creo que son muy pocos los gobernantes que puedan decir, la decisión la asumo como propia. Me equivoqué, pido perdón y sigue gobernando y subiendo su popularidad. Esa trilogía me parece muy insólita. Solo un sí o un no, porque ya estamos fuera de tiempo. Vuelve Bachelet, ¿no? ¿Tú crees que se va a repostular? Si se lo piden, creo que es imposible. Me cuesta imaginar que pueda decir que no. Tiene un sentido del deber que va completamente pegado a su ADN. Patricia, quiero agradecerte que hayas venido a esa muchísimas entrevista gracias. en el Mostrador TV. Cortito, Bachelet en Tierra de Hombres de Patricia Politzer. Miércoles 3 en la Feria del Libro a las 18 y el 10 de noviembre va a estar... van a haber 3 comentaristas. ¿Dónde va a ser esto el 10 de noviembre? El 10 de noviembre en la Feria del Libro, en una de las salas. Ahí va a haber una presentación a las 7 de la tarde. Perfecto, a las 7 de la tarde. Y me despido, viene otra en pocos segundos más. Chao.